Después de meses de noviazgo, Matilde finalmente estaba a punto de conocer a los padres de Rafael. Sin embargo, justo cuando se estaba preparando para entrar en la casa, una llamada de su mejor amiga trajo una revelación sorprendente que desencadenaría consecuencias que Matilde jamás habría podido prever. Matilde ajustó su vestido floral por 100ª vez, sus manos sudorosas revelando el nerviosismo que sentía. Estaba a punto de conocer a los padres de Rafael, su novio desde hacía casi un año. La pareja se conoció en la Facultad de Medicina, donde ambos estaban en su último año. Desde su primera cita, Matilde quedó encantada por la amabilidad y dedicación de Rafael. Él era el tipo de persona que siempre ponía a los demás primero, una característica que ella admiraba profundamente. Mientras esperaba a que Rafael llegara, Matilde recordaba los momentos que habían compartido, las largas noches de estudio en la biblioteca, los paseos de fin de semana en el parque de la ciudad. Las risas compartidas por bromas internas de la Facultad de Medicina. Rafael era su refugio, alguien con quien podía ser completamente ella misma. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Al abrir la puerta, encontró a Rafael impecablemente vestido con una camisa azul claro que destacaba sus ojos. Él sonrió, esa sonrisa que siempre hacía que el corazón de Matilde latiera más rápido. «Te ves hermosa», le dijo, dándole un beso suave. «¿Lista para conocer a mis papás?». Matilde asintió, tratando de ocultar su nerviosismo. «Tan lista como se puede estar», respondió con una sonrisa. Mientras caminaban hacia el coche, Rafael tomó la mano de Matilde, transmitiéndole un consuelo silencioso. Sabía cuánto significaba ese encuentro para ella. Matilde siempre hablaba de lo mucho que valoraba a la familia y de su deseo de crear lazos fuertes con la de Rafael. El trayecto hasta la casa de los padres de Rafael estuvo lleno de conversaciones ligeras y risas nerviosas. Matilde observaba cómo el paisaje cambiaba gradualmente de altos edificios a cuidadas casas suburbanas. Finalmente, Rafael estacionó frente a una hermosa casa de 2 pisos con un jardín meticulosamente cuidado. «Hemos llegado», anunció Rafael, apretando suavemente la mano de Matilde. «No te preocupes, les vas a encantar». Antes de que pudieran salir del coche, el celular de Matilde vibró. Era un mensaje de Olivia, su mejor amiga y coincidentemente, prima de Rafael. «Matilde, necesito contarte algo importante sobre los padres de Rafael antes de que los conozcas. Llámame cuando puedas». Curiosa y un poco preocupada, Matilde le pidió a Rafael unos minutos antes de entrar. Se apartó un poco y llamó a Olivia. «Olivia, ¿qué pasa?». «Estoy a punto de conocer a los papás de Rafael». La voz de Olivia sonó incómoda al otro lado de la línea. «Matilde, hay algo que no sabes sobre ellos, algo que explica mucho sobre Rafael y su familia». Matilde sintió un nudo en el estómago. «¿Qué es, Olivia?». «Me estás asustando». Olivia respiró hondo antes de continuar. Rafael tenía un hermano gemelo, Renato. Murió en un accidente cuando eran niños. Desde entonces, sus padres, tía Sandra y tío Damián, se volvieron extremadamente estrictos y emocionalmente cerrados. Matilde se quedó sin palabras, su mente procesando la información impactante. Muchas cosas comenzaron a tener sentido, la reticencia de Rafael a hablar sobre su infancia, la ausencia de fotos familiares en su apartamento, la forma en que siempre parecía cargar con un peso invisible sobre los hombros. Olivia continuó. Rafael creció sintiendo que tenía que ser perfecto, como si tuviera que compensar la ausencia de su hermano. Lleva la carga de valer por 2. La familia ni siquiera celebra más su cumpleaños. Dios mío, Olivia, no tenía ni idea, susurró Matilde, con el corazón apretado de pena por Rafael y su familia. Ya sé que no debería estar contándote esto, pero pensé que debías saberlo. Solo sé amable. Ellos aún están lidiando con esta pérdida, incluso después de todos estos años. Matilde agradeció a Olivia por la información y colgó. Miró a Rafael, que esperaba pacientemente apoyado en el coche, y su corazón se llenó de amor y comprensión. Ahora entendía tantas cosas sobre él, sobre su necesidad de cuidar a los demás, su perfeccionismo, su dedicación a los estudios. Con una sonrisa, volvió junto a Rafael y entrelazó sus dedos con los de él. «Vamos», preguntó,
decidida a enfrentar lo que viniera. Mientras se acercaban a la puerta principal, Matilde notó la tensión en los hombros de Rafael. Apretó su mano, ofreciéndole un apoyo silencioso. La puerta se abrió antes de que pudieran tocar el timbre, revelando a una pareja de mediana edad. Sandra, la madre de Rafael, era una mujer elegante, con el cabello canoso perfectamente arreglado. Sus ojos, del mismo tono de azul que los de Rafael, parecían cargar con una tristeza profunda. Damián, el padre, era alto y delgado, con un rostro que parecía haber olvidado cómo sonreír. «Mamá, papá, ella es Matilde», presentó Rafael, y el nerviosismo en su voz era evidente. Mi suegra forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bienvenida, Matilde. Por favor, entra». El interior de la casa estaba impecable, casi purificado en su perfección. Matilde notó la ausencia de fotos en las paredes, excepto por un único retrato de Rafael en su graduación de secundaria. La atmósfera era pesada, como si el aire estuviera cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. Mientras se acomodaban en la sala, Matilde intentó iniciar una conversación ligera. «Su casa es hermosa, señora Castillo. El jardín afuera es maravilloso». Sandra asintió rígidamente. «Gracias. Cuidar del jardín me ayuda a mantener la mente ocupada». El silencio que siguió fue incómodo. Damián permaneció callado, con los ojos fijos en un punto distante. Rafael parecía estar en un estado constante de alerta, como si esperara que algo saliera mal en cualquier momento. Decidida a no dejar que el ambiente se volviera más tenso, Matilde comenzó a hablar sobre sus estudios y sus planes para la residencia médica. Rafael se relajó un poco a su lado, contribuyendo ocasionalmente a la conversación. A medida que la tarde avanzaba, Matilde comenzó a notar pequeños detalles que contaban una historia silenciosa de duelo. Una habitación al final del pasillo permanecía cerrada. Ocasionalmente, Sandra lanzaba miradas a un espacio vacío al lado de Rafael, como si esperara ver a alguien allí. Durante la cena, la tensión alcanzó su punto máximo. Sandra sirvió la comida en silencio, cada movimiento meticulosamente controlado. Matilde, sintiendo la necesidad de romper la barrera invisible que parecía separar a todos en la mesa, decidió arriesgarse. Rafael me dijo una vez que solían hacer viajes en familia cuando él era niño. «Debieron haber sido maravillosos», comentó, tratando de ser amigable. El sonido de los cubiertos contra la porcelana cesó rápidamente. Sandra se congeló, su rostro una máscara de dolor contenido. Damián carraspeó incómodo. «No hablamos sobre el pasado», dijo Sandra fríamente, con la mirada fija en su plato. Matilde sintió el peso del error que había cometido. «Lo siento, no quería ser ofensiva». «Mamá, no». La voz de Rafael sonó firme, sorprendiendo a todos. «Ya basta. No podemos seguir viviendo como si el pasado no existiera». Sandra se levantó, no solo sus manos, sino todo su cuerpo temblaba. «Rafael, por favor, no aquí, no ahora». «¿Y cuándo, mamá? ¿Cuándo vamos a hablar de Renato? ¿Cuándo vamos a admitir que él existió, que era mi hermano?» El nombre cayó como una bomba en el comedor. Damián palideció, mientras que Sandra parecía al borde del colapso. «No tienes derecho», susurró Sandra, su voz temblando por la emoción que afectaba sus sentidos. «Tú no sabes lo que es perder un hijo». Rafael se levantó, sintiendo la explosión de años de frustración y tristeza que siempre había guardado dentro de sí. Su voz, cargada de dolor, comenzó débil, pero conforme hablaba, las palabras salieron con la fuerza de un grito sofocado por mucho tiempo. «No tienes idea de lo que es crecer sintiendo que tienes que ser dos personas al mismo tiempo, como si toda mi vida fuera un intento de llenar un vacío que nunca podría llenarse». El aire en la sala parecía vibrar con la tensión, y la presencia silenciosa de Matilde a su lado era su única ancla. Ella observaba cada palabra que salía de la boca de Rafael, sintiendo en su propio pecho el peso de las emociones que él había reprimido por tanto tiempo. La sala, antes congelada en el tiempo, ahora parecía un espacio vivo donde años de dolor reprimido comenzaban a agitarse. Rafael continuó, su voz oscilando entre rabia y desesperación. «Todos estos años, traté de ser el hijo perfecto, pensando que si era lo suficientemente bueno, si no cometía errores,
ustedes volverían a verme, a amarme como antes. Pero los perdí junto con Renato. Nunca pude ser solo yo. Las lágrimas finalmente rompieron la barrera que él había construido por tanto tiempo. El dolor en sus palabras no era solo por la pérdida de su hermano, sino por la tristeza de una infancia marcada por expectativas imposibles, por la ausencia emocional de sus padres que se sumergieron en su propio sufrimiento sin darse cuenta de cuánto él también los necesitaba. Sandra, hasta entonces en silencio, comenzó a llorar suavemente, como si cada palabra de Rafael la golpeara con la fuerza de un puñetazo. Damián, con la cabeza baja, parecía aplastado por años de culpa que nunca había verbalizado. No sabía que te sentías así, murmuró Damián, las palabras saliendo lentamente y con dificultad. Pensé que estábamos haciendo lo correcto, manteniendo todo enterrado, pero nunca me di cuenta de que estábamos enterrándote a ti junto con ese dolor. El silencio que cayó sobre ellos era denso, y Matilde sintió el peso de cada segundo. Quería acercarse a Rafael y consolarlo, pero sabía que ese momento debía pertenecer a la familia. Era el enfrentamiento de toda una vida de dolor no resuelto. Sandra, aún llorando, levantó sus ojos enrojecidos hacia su hijo, finalmente enfrentando la verdad que había evitado por tanto tiempo. Rafael, perdóname, su voz estaba rota. Nos cerramos. Pensamos que si nunca hablábamos de Renato, el dolor disminuiría, pero tenías razón. Lo perdimos, y al mismo tiempo te perdimos a ti. Solo quería protegerte de más dolor, pero lo que hicimos fue alejarte de nosotros. Rafael respiró hondo, sus manos temblaban mientras secaba sus lágrimas. No necesito que me protejan. Solo necesito que me vean, que acepten que yo soy yo, que Renato fue Renato, y que está bien hablar de él. Recordarlo no nos va a destruir. El momento pareció eterno hasta que Damián se levantó, sus ojos llenos de profunda tristeza y arrepentimiento. Caminó hacia Rafael y por primera vez en años, puso sus manos sobre los hombros de su hijo. Te fallamos, Rafael. Su voz se quebró, pero continuó, pensé que al no hablar de Renato, estaba evitando el dolor, pero en realidad, solo estaba creando un abismo mayor entre nosotros. Lo siento, hijo. El abrazo que siguió entre ellos no fue solo físico, sino emocional, un vínculo que comenzaba a restaurarse. Las lágrimas de Rafael se mezclaron con las de su padre, y Sandra, al verlos, se unió, envolviendo a su hijo en un abrazo que cargaba años de arrepentimiento, pero también la promesa de intentarlo de nuevo. Matilde, que hasta entonces había estado al margen, sintió que necesitaba hablar, no para interrumpir, sino para ofrecer apoyo. Dio un paso al frente con una mezcla de delicadeza y valentía, sabiendo que lo que diría podría ser difícil de escuchar, pero necesario. Sé que no puedo entender completamente su dolor, pero lo que veo aquí, lo que he sentido desde que entré a esta casa, es que Renato aún está presente, no solo en la tristeza, sino también en el amor que aún tienen por él. Pero ese amor no puede seguir cargando el peso de la culpa o el silencio. Renato fue parte de ustedes y siempre lo será, pero él también hubiera querido que encontraran paz, que no dejaran que el dolor apagara quienes son y lo que todavía pueden ser juntos. Esas palabras, simples pero poderosas, parecieron romper la última barrera que los mantenía atados al pasado. Sandra estalló en lágrimas, su llanto siendo un grito de liberación, ya no contenido. Era como si finalmente se permitiera sentir todo lo que había sido negado por tantos años. En los días y semanas que siguieron, esa noche se convirtió en un hito. La familia de Rafael se dio cuenta de que no podían cargar con ese peso solos. Buscaron terapia familiar, algo que al principio parecía imposible, pero que resultó esencial. Poco a poco, reaprendieron a comunicarse, a hablar de Renato no como una herida, sino como un recuerdo vivo lleno de amor. El dolor que antes los definía comenzó a transformarse en algo que honraba la vida sin destruir el futuro. Rafael, libre de la carga de intentar ser perfecto, floreció. Encontró espacio para ser vulnerable, tanto en su relación con Matilde como en su carrera. Sandra y Damián, por su parte, reaprendieron a ser padres, presentes en el momento, sin las sombras del pasado. 6 meses después de esa fatídica cena, la familia se reunió una vez más. Esta vez, sin embargo, el ambiente era completamente diferente. La casa, que antes era una tumba de recuerdos dolorosos, ahora exhibía fotos de Renato junto a fotos recientes de Rafael y Matilde.
Era el cumpleaños de Rafael, el primero en ser celebrado en muchos años. La mesa, antes marcada por el silencio y la ausencia, ahora desbordaba vida. Sandra, con los ojos llenos de lágrimas, levantó su copa, su voz baja pero llena de amor. Por Rafael, dijo haciendo una pausa por un momento para contener su emoción. Mi hijo, que nos enseñó a seguir adelante, aun cuando no sabíamos cómo. Estoy agradecida por cada día contigo, por quien eres y por el futuro prometedor que vamos a presenciar. Damián, a su lado, miró a Rafael y se tomó un momento antes de hablar, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Y por Renato, dijo su voz baja y afectuosa. Nuestro ángel, que nunca será olvidado, pero que ahora vive en nuestros recuerdos de una forma que nos fortalece. Rafael, sintiendo una fuerte emoción en su interior, apretó la mano de Matilde y miró a sus padres con una sonrisa que parecía liberadora. Un brindis por la familia, dijo Rafael, dejando marcado ese día. Mientras todos brindaban, Matilde miró alrededor de la mesa, maravillada por la transformación. La familia que conoció meses atrás, atrapada en una red de dolor y silencio, ahora irradiaba amor. Se dio cuenta de que el verdadero amor no exige perfección. El amor acepta imperfecciones, cicatrices y dolores. El amor cura, une y transforma. Y allí en esa sala llena de risas y lágrimas alegres, Matilde entendió que no solo había encontrado al amor de su vida en Rafael, sino también a una familia que la había acogido de corazón abierto. La familia de Rafael aprendió que el duelo, el dolor y la imperfección son parte de la vida, pero que el amor, cuando se abraza plenamente, tiene el poder de sanar y unir, incluso en las circunstancias más desafiantes. Si te gustó, por favor, dale un like y suscríbete al canal. También mira el video que está en tu pantalla en este momento. Gracias amigos.